Cuando Carmen Morales, de 29 años, se presentó en la puerta de la mansión del millonario Alejandro Ruiz con una niña de 4 años en brazos, no tenía idea de que esa petición desesperada cambiaría para siempre 2 destinos. Con la ropa desgarrada, el cabello despeinado y los ojos llenos de lágrimas, Carmen pronunció las palabras que helaron la sangre a Alejandro. «Por favor, señor, ¿puedo limpiar su casa a cambio de un plato de comida para mi hija?» Pero cuando Alejandro miró atentamente el rostro de la niña, su mundo se desplomó. Esos ojos, esa sonrisa, esa forma de la cara, era idéntica a él, idéntica de manera imposible, porque esa niña era el retrato perfecto de su hija Emma, muerta 5 años atrás en un trágico accidente. O tal vez Emma nunca había muerto realmente. La mansión Ruiz se alzaba majestuosa en las colinas de la Sierra de Madrid, rodeada de jardines perfectamente cuidados que reflejaban la luz dorada del atardecer castellano. Alejandro Ruiz, de 45 años, uno de los empresarios más ricos de España, con un patrimonio de 500 millones de euros, estaba sentado en su despacho cuando escuchó el sonido del timbre que resonaba por la mansión vacía. Era una tarde de noviembre. El viento frío de la sierra traía consigo el aroma de los pinos y el aire limpio de las montañas. Alejandro no esperaba a nadie. Desde hacía 5 años vivía prácticamente en aislamiento, después de que su esposa Francisca y su hija Emma murieran en un accidente de tráfico que había destruido su vida. Las únicas personas que veía eran la ama de llaves, que venía 3 veces por semana, y sus abogados para asuntos de trabajo. El segundo timbrazo lo molestó. Alejandro se levantó del sillón de cuero donde estaba leyendo documentos empresariales y se dirigió hacia la entrada principal. A través del videoportero vio una figura femenina en las sombras, con algo en los brazos. Probablemente otra vendedora ambulante o alguien pidiendo donaciones, pero cuando abrió la puerta, lo que vio lo dejó sin aliento. Frente a él había una joven mujer de unos 29 años, con largo cabello castaño despeinado por el viento y ojos verdes llenos de desesperación. Vestía vaqueros desgarrados, una sudadera roja gastada y zapatillas deportivas desgastadas. En sus brazos tenía una niña de 4 años, con cabello rubio rizado y una carita que dormía apoyada en el hombro de su madre. La mujer temblaba, no solo por el frío, sino por el miedo y la humillación de lo que estaba a punto de pedir. Cuando alzó los ojos hacia Alejandro, las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas sucias. Con voz quebrada susurró las palabras que lo cambiarían todo. Pidió poder limpiar su casa a cambio de un plato de comida para su hija. No habían comido en 2 días. Alejandro sintió algo moverse en su pecho, una emoción que había enterrado hacía años. Pero mientras observaba a la mujer que imploraba ayuda, la niña en sus brazos se despertó lentamente. La pequeña levantó la cabecita del hombro de su madre y miró a Alejandro con ojos azules y somnolientos. En ese momento, el tiempo se detuvo. Alejandro fijó la mirada en el rostro de la niña y sintió que la sangre se le helaba en las venas. Esos ojos azules eran idénticos a los suyos. Esa forma de la cara, ese pequeño lunar en la mejilla derecha, incluso la manera en que inclinaba la cabeza cuando estaba confundida. Era como mirarse en el espejo del pasado, como volver a ver a su hija Emma cuando tenía 4 años. La semejanza era tan increíble, tan precisa, que Alejandro tuvo que apoyarse en el marco de la puerta para no caerse. El corazón le latía tan fuerte que pensó que incluso la calle podría escucharlo. Con voz temblorosa, preguntó el nombre de la niña. La respuesta lo heló: Emma. La niña se llamaba Emma, exactamente como su hija muerta. Alejandro sintió que su mundo se desplomaba. No era posible. Su hija Emma había muerto 5 años atrás. Había visto su cuerpo en el hospital, había organizado el funeral, había llorado sobre su tumba durante meses. Sin embargo, esa niña, sin decir nada más, Alejandro las hizo entrar inmediatamente. Mientras Carmen entraba en la mansión llevando a Emma en brazos, Alejandro no podía apartar los ojos de la niña. Cada uno de sus movimientos, cada expresión, cada pequeño gesto era idéntico a lo que recordaba de su hija. Era como si el fantasma de su pasado se hubiera materializado ante él. Pero ¿cómo era posible?
¿Y quién era realmente esa mujer que se presentaba como la madre de Emma? Alejandro acompañó a Carmen y Emma al gran salón de la mansión, con la chimenea encendida que creaba una atmósfera cálida y acogedora. La niña miraba todo con ojos muy abiertos, impresionada por las dimensiones de la casa y los muebles elegantes, mientras Carmen aún parecía incrédula de haber sido invitada a entrar. Mientras preparaba comida en la cocina, Alejandro continuaba observando a Emma en secreto. La niña se había sentado junto a su madre y jugaba con una muñeca de trapo gastada, probablemente el único juguete que poseía. Cada uno de sus movimientos confirmaba la increíble semejanza con su hija. Regresó al salón con una bandeja llena de comida. Carmen le agradeció con lágrimas en los ojos, mientras Emma comenzó a comer con el apetito de quien no había visto comida en días. Alejandro les pidió que le contaran su historia. Carmen explicó que había enviudado 2 años atrás, cuando su esposo Marcos murió en un accidente laboral. Desde entonces, había luchado por salir adelante, haciendo trabajos eventuales y tratando de criar a Emma sola. 3 meses atrás había perdido el trabajo en una fábrica y ya no podía pagar el alquiler. Desde entonces dormían en el coche o en refugios improvisados. Pero la atención de Alejandro estaba completamente captada por Emma. La niña había terminado de comer y ahora miraba los cuadros colgados en las paredes. Cuando vio una foto familiar con Alejandro, Francisca y su Emma original, se levantó y se acercó. Con su vocecita dulce dijo que esa niña de la foto se parecía a ella. Carmen miró la foto y palideció visiblemente. Alejandro explicó que esa era su hija Emma, muerta 5 años atrás, junto con su esposa en un accidente de tráfico. Un silencio pesado cayó en la habitación. Entonces Emma hizo algo que hizo temblar a Alejandro. Lo llamó papá con la misma entonación, el mismo tono dulce que usaba su hija. Era imposible, sin embargo. Carmen tomó rápidamente a Emma de la mano, disculpándose y explicando que la niña estaba confundida. Alejandro se levantó de repente y se dirigió hacia su despacho. Debía verificar algo que podía explicar lo imposible. Abrió la caja fuerte y sacó una carpeta que no había tocado en años. Todos los documentos relacionados con el accidente de 5 años atrás. Releyó todo con atención, buscando algo que antes se le hubiera escapado. Entonces, encontró algo extraño. En el informe del hospital había una nota al margen escrita a mano. Identificación problemática debido a las condiciones del cuerpo. Necesaria verificación adicional con ADN. Esa nota nunca la había visto antes. Rebuscó entre los papeles y encontró otro documento impactante. Una solicitud de prueba de ADN firmada por él mismo, pero al lado había una hoja que decía «Prueba cancelada a petición de la familia». Pero él nunca había cancelado ninguna prueba. Regresó al salón con las manos temblando. Emma se había quedado dormida en el sofá, acurrucada como un pequeño ángel, mientras Carmen la cubría dulcemente con una manta. Alejandro le hizo a Carmen una pregunta crucial. ¿Sabía algo sobre los orígenes de Emma? ¿Era realmente su hija biológica? Carmen respondió ofendida que por supuesto era su hija, que la había dado a luz en el hospital de El Escorial en 2019. Alejandro se sentó junto a ella y le dijo que creía que había algo que ambos debían descubrir, algo que alguien había ocultado durante 5 años. La mañana siguiente, Alejandro se despertó temprano después de una noche sin dormir. Había hecho dormir a Carmen y Emma en el cuarto de huéspedes, pero no había logrado cerrar los ojos. Bajó a la cocina y preparó el desayuno, un gesto que no hacía desde hacía años. Cuando Emma llegó, corrió inmediatamente hacia él sonriendo y agradeciéndole por haberlas dejado dormir allí. Alejandro se arrodilló a su nivel y le preguntó si recordaba algo de cuando era muy pequeña, antes de vivir con su mamá. La niña reflexionó, pero negó con la cabeza, recordando solo a su mamá y al papá Marcos. Alejandro le dijo a Carmen que debían ir al hospital de El Escorial. Tenía la sospecha de que había habido un error, o algo peor, 5 años atrás. Explicó su teoría. Creía que la niña que había enterrado no era Emma, y que su Emma era su hija, la que creía muerta. Después de 1 hora en coche llegaron al hospital. Alejandro había llamado con anticipación y organizado una reunión con el doctor Benítez, el jefe del departamento de pediatría, que también estaba de servicio 5 años atrás.
El doctor Benítez los recibió en su oficina con aire preocupado. Cuando Alejandro le pidió que mirara atentamente a Emma, el doctor la observó y se puso pálido como una sábana, susurrando que no era posible. El médico se levantó y se dirigió hacia un archivo. Con manos temblorosas sacó una historia clínica y la abrió sobre el escritorio. Lo que reveló conmocionó a todos. La noche del accidente no solo estaban involucradas la esposa e hija de Alejandro. También había habido otro coche, con una pareja y su niña. La pareja había muerto en el acto, pero la niña había sobrevivido. Los padres biológicos de Carmen habían muerto en ese accidente, pero ella no estaba con ellos esa noche. Se había quedado con los abuelos. Emma estaba en el otro coche, el de la esposa de Alejandro, pero había habido un error trágico durante la identificación. Las condiciones eran tan graves que habían confundido las identidades de las niñas. La niña que Alejandro había enterrado era la hija de la otra familia. Emma, su Emma, había sobrevivido y había sido enviada al orfanato como huérfana de la otra familia. Poco después, Carmen y su esposo Marcos habían solicitado adopción. Por una serie de coincidencias burocráticas, les habían entregado a Emma con una nueva identidad. Nadie sabía de la confusión inicial. Alejandro miró a Emma, que lo observaba con sus ojos azules inocentes. Su hija estaba viva. Su hija siempre había estado viva y había crecido a pocos kilómetros de él sin que él lo supiera. Pero el doctor Benítez añadió que había algo más que debía saber. El error no había sido completamente casual. El doctor Benítez cerró la puerta de su oficina y regresó al escritorio con el aire de quien está a punto de revelar un secreto terrible. Explicó que poco después del accidente... ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal. Ahora, continuamos con el vídeo. Había recibido la visita de un hombre elegante que se identificaba como abogado de la compañía de seguros de Alejandro. El hombre tenía documentos convincentes y conocía detalles privados de la familia. Dijo que quería evitar a Alejandro el trauma de ver a su hija en esas condiciones. El doctor, joven e inexperto, le había creído. El hombre también había ofrecido una donación sustancial para el hospital. Poco después, el mismo hombre había regresado con otros documentos, diciendo que la niña superviviente del otro accidente debía ser entregada rápidamente a una familia y que ya había encontrado una pareja perfecta, Carmen y Marcos. Alejandro se dio cuenta de repente del alcance de la manipulación. Alguien había orquestado todo, haciendo que Emma terminara con Carmen y Marcos lejos de él. Cuando el doctor describió al hombre, alto, de unos 50 años, con cabello gris y una cicatriz en la mano izquierda, Alejandro lo reconoció inmediatamente. Era Víctor Mendoza, su ex socio en los negocios, el hombre que había despedido y denunciado por apropiación indebida justo antes del accidente. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. Mendoza siempre había odiado el éxito de Alejandro y había jurado venganza cuando fue desenmascarado. El doctor Benítez reveló otros detalles inquietantes. Después de que Emma fuera entregada a la familia de Carmen, Mendoza continuaba viniendo regularmente al hospital. Una vez lo había escuchado decir por teléfono que Alejandro nunca debía saber que la niña estaba viva, que su sufrimiento era el precio a pagar. Alejandro apretó los puños. Mendoza no solo le había robado millones de euros, sino que también le había robado 5 años con su hija. 5 años de amor, de crecimiento, de momentos irrepetibles que nunca volverían. Carmen, que había escuchado todo en silencio, intervino diciendo que Alejandro debía pensar primero en Emma. La niña necesitaba estabilidad, no venganza. Alejandro miró a Emma, que había escuchado sin entender realmente lo que estaba pasando. La niña lo miraba con sus ojos azules inocentes y le sonrió, llamándolo papá de nuevo espontáneamente. El corazón de Alejandro se rompió y se recompuso al mismo tiempo. Su hija lo había llamado papá otra vez, y esta vez sabía que realmente era su hija. Le dijo dulcemente que no había hecho nada malo, al contrario, había hecho algo maravilloso. Había regresado con papá. Pero mientras abrazaba a Emma, Alejandro sabía que la batalla apenas había comenzado. Debía enfrentar a Mendoza, pero primero debía entender cómo manejar la situación con Carmen, que había criado a Emma como su hija durante 4 años. El viaje de regreso a la mansión
estuvo cargado de tensión y silencio. Emma dormía en el asiento trasero, ajena al terremoto emocional que había sacudido la vida de los adultos a su alrededor. Alejandro conducía con la mirada fija en la carretera, mientras Carmen miraba por la ventana, con las lágrimas deslizándose silenciosamente por sus mejillas. Cuando llegaron a la mansión, Alejandro llevó a Emma al cuarto de huéspedes y la acostó, besándole dulcemente la frente. Por primera vez en 5 años, estaba dando las buenas noches a su hija. La emoción era tan intensa que tuvo que salir de la habitación para no estallar en llanto. En el salón, Carmen estaba sentada en el sofá con las manos temblando mientras sostenía una taza de té. Alejandro se sentó frente a ella, ambos conscientes de la conversación difícil que debían enfrentar. Carmen explicó que Emma era su vida. La había criado desde que tenía 6 meses. Era la única familia que le quedaba después de la muerte de Marcos. Alejandro respondió que entendía su dolor, pero que Emma también era su hija. Había perdido 5 años con ella. 5 años en los que había llorado su muerte y visitado una tumba vacía. Carmen replicó que había pasado 4 años amando a Emma como si fuera de su propia sangre, cuidándola cuando estaba enferma, consolándola cuando tenía miedo, enseñándole a caminar y a hablar. Alejandro se detuvo frente a la ventana, mirando el jardín oscuro. Se enfrentaban a un dilema imposible: ¿cómo resolver la situación sin destruir a Emma? Ambos amaban a la misma niña, ambos con derechos legítimos, pero aparentemente incompatibles. Entonces, Alejandro tuvo una idea. Le preguntó a Carmen si necesariamente debían elegir. Emma necesitaba a ambos, a él porque era su padre biológico, pero también a ella porque era la única madre que había conocido. Propuso que se convirtieran en una familia, los 3 juntos. No hablaba de matrimonio, sino de vivir juntos como familia, de criar a Emma juntos. Carmen no tenía casa ni trabajo, y en la mansión había espacio para todos. Carmen inicialmente protestó, diciendo que no podía aceptar su caridad, pero Alejandro le explicó que no era caridad, era una necesidad. Emma necesitaba estabilidad, y la única estabilidad posible era tenerlos a ambos en su vida. Carmen reflexionó largo tiempo, luego preguntó qué pasaría con Mendoza. No podían dejar que lo que había hecho quedara impune. Alejandro se tensó al nombre de su ex socio, pero Carmen tenía razón. Si no lo detenían, podía intentar separarlos de nuevo o destruir otras familias. Decidieron que enfrentarían a Mendoza juntos, con Emma a salvo pero presente, para mostrarle lo que había causado con sus juegos crueles. Al día siguiente, Alejandro descubrió que Mendoza vivía en una mansión en las afueras de Madrid, comprada con el dinero robado. Esa noche, mientras Emma dormía, Alejandro y Carmen se prepararon para el encuentro que finalmente cerraría el círculo de la venganza de Mendoza. Era hora de enfrentar el pasado para proteger el futuro de Emma y de su nueva familia. La mansión de Mendoza estaba iluminada con luces suaves cuando Alejandro y Carmen llegaron la noche siguiente. Habían dejado a Emma con el ama de llaves de Alejandro, después de explicarle dulcemente que debían arreglar un asunto importante para su futuro juntos. Cuando Mendoza abrió la puerta, su rostro se transformó de la sonrisa cordial a la expresión de puro terror al ver a Alejandro. El hombre balbuceó una sorpresa, mientras Alejandro le dijo con voz helada que debía hablar con él sobre su hija Emma. Mendoza los hizo entrar al salón de su mansión, amueblado con muebles costosos, probablemente comprados con el dinero robado a Alejandro. Cuando Alejandro le dijo que Emma estaba viva y que la había encontrado, el rostro de Mendoza reveló pánico total. El hombre se desplomó en un sillón, la cara entre las manos. Bajo presión, Mendoza confesó todo. Cuando Alejandro lo había despedido y denunciado, había perdido todo: esposa, hijos, reputación. Quería que Alejandro también sintiera el mismo dolor. Había orquestado el intercambio de identidades, los documentos falsos, la entrega a Carmen y Marcos. Carmen le gritó que Emma era solo una niña inocente, preguntándole cómo había podido usarla para su venganza. Mendoza explicó que pensaba que creciendo lejos de Alejandro estaría mejor, que no quería hacerle daño, sino solo hacer sufrir a Alejandro. Alejandro se acercó a Mendoza, la rabia hirviendo en su pecho. Le dijo que había robado 5 años de su vida con su hija, 5 años en los que había llorado sobre una tumba vacía,
mientras ella crecía creyendo ser huérfana. Mendoza admitió arrepentirse cada día, que cuando había visto cuán destrozado estaba Alejandro, había entendido que se había excedido, pero ya era demasiado tarde para retroceder. Alejandro sacó el teléfono y le mostró a Mendoza que estaba grabando la conversación. Le dijo que acababa de confesar todo: secuestro, falsificación de documentos, corrupción. Pasaría el resto de su vida en prisión. Pero antes de llamar a la policía, Alejandro quiso decirle algo. Su venganza había fallado, porque en lugar de destruir su familia, había creado algo aún más hermoso. Emma había tenido una madre maravillosa que la había amado como su propia hija, y ahora los tres eran una familia más fuerte de lo que nunca habrían sido antes. Explicó que Carmen y Emma vivirían con él, que Emma tendría el padre biológico que merecía y la madre que la había criado con amor. Mendoza había intentado romper una familia, pero había creado una nueva. 3 meses después, la mansión Ruiz estaba completamente transformada. Carmen había aceptado vivir allí como familia extendida, y gradualmente ella y Alejandro habían descubierto que tenían mucho más en común de lo que imaginaban. No era amor romántico, al menos no todavía, pero era respeto, afecto y una dedicación compartida hacia Emma. Emma había aceptado la situación con la simplicidad típica de los niños. Alejandro era su papá biológico y Carmen era su mamá del corazón, y para ella esto era perfectamente normal. Mendoza había sido arrestado y condenado a 10 años de prisión por sus crímenes. Antes de ser llevado, había escrito una carta a Alejandro pidiendo perdón y agradeciéndole por no haber buscado venganza física. Una tarde de primavera, mientras Emma jugaba en el jardín, Alejandro y Carmen estaban sentados en la terraza viendo el atardecer. Reflexionaban sobre cómo habría sido si Emma nunca se hubiera presentado en la puerta esa noche. Alejandro habría seguido siendo un hombre amargado que odiaba al mundo, y Carmen aún estaría sin hogar con una niña que criar sola. El destino tenía caminos extraños. A veces las cosas más hermosas nacían de las situaciones más dolorosas. Carmen comenzó a decir algo sobre su futuro juntos, luego se sonrojó y se detuvo. Alejandro la miró con ternura, diciéndole que no sabía qué les deparaba el futuro, pero que la respetaba enormemente y que Emma la adoraba. El resto lo verían con el tiempo. Emma corrió hacia ellos, el cabello rubio brillando al sol, llamándolos a ambos para que vinieran a jugar con ella. Alejandro y Carmen se miraron sonriendo. Esa niña los llamaba a ambos con los nombres que representaban amor, no biología. Se levantaron y corrieron al jardín, donde Emma los esperaba con los brazos abiertos. Una familia nacida del dolor, crecida en la esperanza y consolidada en el amor más puro. El de una niña que había reunido 2 corazones rotos y los había ayudado a sanar juntos. La historia de Alejandro, Carmen y Emma demostraba que a veces las segundas oportunidades llegan vestidas de tragedias y que el amor realmente puede nacer de las circunstancias más improbables. Si esta historia os ha tocado el corazón y os ha hecho creer en la fuerza del amor familiar, dad like y compartid. Alejandro, Carmen y Emma demuestran que las familias no se construyen solo con sangre, sino con amor, dedicación y la voluntad de luchar juntos. Suscribíos para más historias que celebran el poder de las segundas oportunidades y muestran que el amor puede nacer incluso de las situaciones más difíciles. Activad la campanita. Recordad, a veces las personas que menos esperamos se convierten en las más importantes de nuestras vidas. Nunca subestiméis el poder del destino y la importancia de abrir el corazón a las posibilidades inesperadas.